Quiero comenzar por agradecer a los gobernadores y alcaldes invitados a esta cumbre y agradecerles porque la presencia de ustedes aquí es ya una demostración de su compromiso con una de las banderas, si no la bandera principal que tiene este gobierno, que es la educación. La educación fue además eje central de sus propias campañas. Yo hice un buen seguimiento, qué estaban proponiendo, cuáles eran las prioridades, y había unos comunes denominadores y uno de ellos, sin duda alguna, era la educación. Luego de casi 90 foros con 250 aspirantes a las alcaldías en foros de educación, pues eso ayudó a promover que la educación se colocara como una prioridad para todos ustedes. Y ustedes tienen la responsabilidad, por eso están aquí, de administrar directamente la educación, tanto en los departamentos como en los municipios que cuentan con secretarías de educación. Y lo que nosotros queremos desde el Gobierno Nacional es acompañarlos para que juntos podamos cumplirle a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Así lo hemos venido haciendo con sus antecesores, con los gobernadores y alcaldes salientes, y ese trabajo en común es fundamental para poder producir resultados. En otras palabras, queremos ayudarlos a que cumplan con las promesas que asumieron como candidatos y a que además adquieran otras nuevas que consideremos importantes y que podamos sacarlas adelante juntos. El propósito concreto de esta jornada del día de hoy es que conozcan cómo aprovechar mejor los planes y los programas de educación, los que promovemos desde el Gobierno Nacional, y así, de esa forma, las puedan implementar con mejores resultados, con mayor éxito en sus territorios. Y no podemos perder de vista que esta tarea que tenemos todos es una tarea difícil, es un gran reto, pero es el más importante. Ustedes me han oído que uno de mis grandes objetivos es convertir a Colombia en el país mejor educado de América Latina para el año 2025. Y ustedes deben ser los principales socios en ese propósito. Y afortunadamente no arrancamos de ceros, ya hemos avanzado bastante. Desde hace año y medio convoqué al país a que trabajemos juntos por esta nueva Colombia, no solamente la mejor educada, sino una Colombia en paz y una Colombia con más equidad, que además están íntimamente ligadas, esas tres visiones, esos tres pilares. Si queremos una paz que sea estable, duradera, necesitamos un país con más equidad. Hemos avanzado mucho en cerrar las brechas, pero nos falta un camino enorme por recorrer. Y la mejor forma, el mejor camino, la herramienta más efectiva para lograr un país más equitativo es la educación. Y eso está comprobado en todas partes del mundo, en todos los textos de desarrollo económico. Si usted le da la oportunidad a un niño del estrato más bajo para tener la misma educación del niño del estrato más alto, ahí se salta una montaña inmensa de inequidad y comienza a nivelar el campo de juego. Y esa ha sido la prioridad. Para empezar, somos el único gobierno que ha incorporado la educación como un pilar en el plan de desarrollo. Y en términos de inversión, porque yo he dicho con mucha frecuencia que en la política el amor y las prioridades se demuestran es en el presupuesto, con los recursos. Y aquí está mi amor por la ministra de Educación y por la educación. Nunca antes en el presupuesto la educación había estado de primero, por encima inclusive del presupuesto de
nuestras Fuerzas Armadas, de nuestro Ministerio de Defensa. Más de 136 billones de pesos. Por primera vez en nuestra historia estamos destinando más recursos, y eso no es una coincidencia, eso es, el presupuesto señala claramente las prioridades de un gobierno. Si queremos ponerle plata a la educación es porque la educación es nuestra prioridad. Si queremos ponerle plata a otro rubro es porque ese rubro es nuestra prioridad. Así se manejan los presupuestos y esa es la señal más clara de nuestro compromiso con la educación. Y además lo hacemos porque entendemos que esta es la inversión más rentable para cualquier nación, sobre todo en el mundo en que estamos viviendo. La educación es lo que en el largo plazo más dividendos sociales y económicos genera. Hoy en día, en un mundo cada vez más intercomunicado, más globalizado, más interdependiente, lo que realmente va a señalar el éxito o a diferenciar los países que sobresalen a los países mediocres es la educación. Un estudiante aquí en Cartagena, un estudiante de cualquiera de sus regiones, a la larga lo que hace es competir cuando se gradúa por unos puestos de trabajo en un mundo globalizado con estudiantes del exterior, un ingeniero en París o un ingeniero en la China. En el largo plazo y en el fondo está compitiendo con el ingeniero aquí en Colombia o con cualquier profesión. Por eso la educación es lo que hace la diferencia. Es lo que ha determinado en los últimos años la diferencia entre los países ricos y los países pobres. Por ejemplo, hoy en la China que hasta hace muy poco era un país totalmente del tercer mundo, con una pobreza peor que la nuestra, hoy ciudades como Shanghái y no ciudades en Estados Unidos como Boston o como en Inglaterra como Londres, tiene mejores resultados en su educación básica. ¿Y por qué los tiene? Porque decidieron hace 20 años apostarle a eso, a una buena educación, y ya están comenzando a cosechar sus frutos. Y fíjense cómo esa ciudad de Shanghái hoy tiene un ingreso per cápita y un desarrollo muy por encima de ciudades muy importantes del mundo desarrollado. Y justamente eso es lo que estamos queriendo hacer en Colombia, apostarle al talento y al potencial de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Una tarea que, me complace decirlo, empezamos, no ahora, empezamos hace 5 años, cuando estuvimos en la campaña, en la primera campaña presidencial. Y quiero decirles algo también con mucha franqueza. En este país y en muchos países, sobre todo de América Latina, la tendencia en el manejo de los presupuestos, desde la perspectiva política, es a invertir en cosas que uno puede después mostrar rápidamente. Y por eso la educación se ha mantenido como rezagada. Mejor invertamos en esta carretera o en la construcción de este puente, porque lo vamos a poder inaugurar y yo voy a poder cobrar los créditos. Yo les digo con toda franqueza, porque lo he vivido, la educación se ha vuelto tal vez la herramienta más popular políticamente que ustedes se puedan imaginar. Y además es por puro sentido común, pero lo veo en todas partes. Cuando vamos a entregar una obra o cuando estoy hablando con la cabeza de un hogar, una mujer cabeza de hogar, más que la vivienda, más que la carretera al frente de su casa, lo que una mamá quiere es una buena educación para sus hijos. Y aprecian enormemente que el gobierno, los gobiernos le faciliten eso. Por eso políticamente dejó de ser
impopular, no, esa es una inversión en el largo plazo que no me va a dar dividendos, sí dan unos dividendos altísimos, y se los digo nuevamente por experiencia propia. Por eso nosotros también decretamos la gratuidad en la educación del grado 0 al grado 11, hace ya unos años. Hoy todos los niños de las escuelas oficiales hasta el grado 11 asisten a las clases sin que los padres tengan que pagar un solo peso. No hay excusa para que los niños no vayan al colegio. E inclusive a los más vulnerables les estamos regalando los libros. Y por eso ustedes tienen que promover la asistencia de los niños al colegio. De otra parte, hemos dado pasos muy importantes para mejorar la calidad. Ahí está una palabra clave, la calidad de la educación. Y estamos haciendo esfuerzos en todos los frentes, pero por supuesto hay que empezar por la planta docente. Implementamos un programa que muchos de ustedes ya deben conocer, que denominamos Todos Aprender, una estrategia de formación en cascada, en las que un grupo de tutores le enseña las mejores prácticas a los maestros de escuela con bajo desempeño. Eso fue una idea que nos robamos, o no nos robamos, nos copiamos, porque fue con permiso de la Universidad de Londres, que ha tenido mucho éxito, y es simplemente que se capacitan los mejores docentes, esos docentes a su vez capacitan a otros docentes, y esos otros docentes se van al colegio, y ahí, en la clase, le dicen a sus colegas, mire, en lugar de enseñarle aritmética a este niño de esta forma, hágalo de esta otra forma. El impacto de eso en la calidad de la educación ha sido muy, muy importante. Me consta que con muchos profesores que yo les pregunto si ha sido útil. Me acuerdo una profesora en Amazonas me dijo, mire, lo que yo aprendí en 15 días con esta profesora que llegó a enseñarme, mi colega, es más de lo que he aprendido en 20 años que llevo de profesora. O sea, ese es el tipo de impacto que tienen programas como Todos Aprender. En materia de educación superior, hemos tenido un avance histórico. En solo 4 años aumentamos la cobertura en 10 puntos porcentuales. Pasamos de 37 a 47%. Nos falta todavía, nos falta mucho, pero ese salto fue muy importante. Y todos estos logros fueron posibles gracias al acompañamiento de los gobiernos locales, de los alcaldes, de los gobernadores. En Colombia tenemos casos de ciudades como Tunja, departamentos como Cundinamarca, que han tenido grandes avances en los últimos 10 años, y necesitamos extender ese éxito a todo el país, pero de la mano de ustedes, del liderazgo regional, de los alcaldes y gobernadores que asumen ahora el próximo 1 de enero. Uno de los desafíos que tenemos por delante es el futuro de nuestros niños, sigue siendo determinado, infortunadamente, por el lugar donde nacen, y no por su esfuerzo, no por su talento, no por su disciplina. Hoy en día, por ejemplo, quien va a un colegio oficial puede terminar a la larga con 2 años menos de colegio, de escolaridad, en comparación con un niño que asiste a un colegio privado, porque los primeros, los que van al colegio público, estudian solo 5 horas y los otros 8 horas o más. Cuando uno acumula eso, se acumula y resulta que el niño del colegio privado estudia 2 años más de colegio, por supuesto, sale mejor preparado, y ahí comienza una iniquidad aberrante. Y eso no puede seguir así. Y para cambiar esa realidad, estamos trabajando en la implementación de lo que ustedes ya conocen y conocemos todos como jornada única, para que todos reciban las mismas horas de clase. Ese desbalance, ese desfase, viene de un error que se cometió no solamente en Colombia, en toda América Latina desde hace mucho tiempo. Hace unos años, hace unas décadas,
América Latina tenía una gran necesidad de ampliar la cobertura, que todos los niños fueran al colegio. Entonces se inventaron que como no había tantos colegios, entonces que fueran varias jornadas, inclusive hasta 3 jornadas en un mismo colegio para poder meter más gente en los mismos colegios. Pues nos quedamos ahí, no solamente Colombia, casi toda América Latina, y descuidamos la parte de la calidad, mientras el resto del mundo sí estaba metiendo mucho esfuerzo y muchos recursos a la calidad. Por eso es tan importante desatasarnos en ese frente. Y esta jornada única tiene además otros efectos muy positivos que ustedes los alcaldes, lo van a poder percibir rápidamente. Va a reducir el pandillismo. Cuando uno le dice a las mamás, su hijo se va a poder quedar 3, 4 o 5 horas más en el colegio, a uno, esa mamá lo abraza a uno y le dice gracias, porque de otra forma está expuesto a las pandillas, al narcotráfico. Disminuye, ya está comprobado, el embarazo adolescente. Permite que los padres vayan a trabajar más tranquilos, sabiendo que sus hijos están en un lugar seguro. Ahí ese efecto positivo colateral es muy importante. Ahora bien, para que todos los niños y los jóvenes tengan espacios adecuados en los que puedan estudiar cómodamente durante 8 horas, empezamos ya a construir las primeras aulas de un programa muy ambicioso de infraestructura educativa. Lo llamamos el Plan Nacional de Aulas para la Paz, con el que vamos a construir, óigase bien, en 4 años, más de 30.000 salones de clase, 30.000. Y digo apenas 4 años porque construir ese mismo número de aulas, si hubiéramos continuado con el mismo ritmo que veníamos construyendo aulas del pasado, nos hubiera tomado, ¿cuántos años, Gina? ¿60, 80 años? O sea, vamos a hacer en 4 años, ustedes van a hacer en 4 años, o juntos vamos a hacer en 4 años, lo que se hubiera tomado 80 años. Y los invito a que ustedes, como mandatarios electos, den el paso en sus regiones hacia eso de la jornada única, que es una gran inversión social y también desde el punto de vista de mover la economía, también de infraestructura, de una inversión que genera empleo. Los invito a que juntos construyamos esa infraestructura educativa para que nuestros niños puedan tener esa jornada única, y por cada 100 pesos que ustedes pongan, nosotros en el Gobierno Nacional ponemos 250. De otra parte, en la educación superior nuestra meta es crear 400.000 nuevos cupos durante el cuatrenio y alcanzar una cobertura del 58%, es decir, otros 10 puntos casi. Y por supuesto queremos avanzar también en la calidad de esa formación. Y hay ejemplos de algunas iniciativas que están dirigidas a ese propósito, mejorar la calidad y el acceso a la educación superior, que son los conocimientos, por ejemplo, a la labor docente, o programas como Colombia Bilingüe, o el programa que ha resultado exitosísimo, popularísimo, el de Serpi lo paga, con el que ya hemos beneficiado a 21.000 estudiantes de bajos recursos y de excelente rendimiento académico y que al final va, espero, a cobijar por lo menos a 40.000 jóvenes. Y una invitación muy concreta que quiero hacerles es que aprovechen los recursos de las regalías, de los fondos de compensación regional y de ciencia y tecnología para otorgar becas, para brindar formación doctoral a profesores universitarios y a financiar proyectos de investigación en las universidades. Vuelvo y repito, uno cree que esa inversión no es rentable políticamente, y yo les digo sí lo es, y es además una inversión rentable para las próximas generaciones. Al año, para fomentar la investigación,
el país cuenta con cerca de 900.000 millones de pesos del Fondo de Ciencia y Tecnología y otros 300.000 millones del presupuesto de Colciencias. Es más de 1 billón de pesos cada año para avanzar hacia la meta de formar por lo menos 10.000 nuevos doctores y alcanzar el nivel promedio de formación doctoral que tendrá América Latina en el año 2025, porque estamos rezagados. Ser el país más educado de la región es una tarea difícil y no puede ser una tarea solamente del gobierno nacional. Y esta es una decisión y una ambición que va mucho más allá de un presidente y que requiere varios mandatos y requiere mandatarios locales audaces, con visión, con determinación para poder lograr esta gran transformación. Y se los digo también por experiencia propia, es necesario que subamos el umbral de nuestros sueños, de nuestros objetivos. Creo que es un momento bien interesante, si logramos la paz, además de pensar en la prosperidad de las próximas generaciones. Yo me acuerdo, yo cito mucho al presidente Kennedy cuando decía unas palabras prometiendo al pueblo norteamericano que iban a llegar a la luna. Dijo lo siguiente: escogemos esta meta no porque sea fácil, sino porque es difícil, porque esa meta servirá para organizarnos y medir lo mejor de nuestros talentos y habilidades, porque es el reto que estamos dispuestos a asumir, el reto que no estamos dispuestos a aplazar, el reto que pretendemos vencer. Estos son el tipo de retos que los gobernantes deben asumir, que ustedes deben asumir. Ninguna meta debe inspirar a tantos como la educación. Yo me acuerdo, de aquí voy para El Salado, es un corregimiento de Carmen de Bolívar. Vamos a entregar la casa número 100.000, la casa gratis 100.000. Cuando lanzamos el programa de vivienda hace 5 años, vamos a construir 1 millón de viviendas. Y me decían, populista, demagogo, no prometa lo que no puede cumplir. Y ríase lo que se multiplicaron las críticas cuando dije que 100.000 iban a ser gratis. Ahí sí nos dijeron hasta de qué nos íbamos a morir, porque que eso era imposible, que eso no se podía. Si el gobierno que más casas construyó en la historia de Colombia en 4 años fueron 250.000, ¿cómo es que usted le va a prometer 1 millón y 100.000 gratis? Pues vamos a entregar ahorita, salimos con el presidente Gaviria, con los ministros Cristo y Cárdenas, a entregar esa casa 100.000, que además después tenemos que ir a entregar al colegio, 4.000 millones que hay listos para que esas casas tengan un colegio para que los niños puedan acceder. O sea, uno se tiene que poner metas grandes, ambiciosas para poderlas cumplir. Y la educación es una de esas metas, porque esa meta transforma la vida de una nación y transforma la vida de todos nuestros niños y niñas. Imaginen millones de colombianos educados con los mejores docentes, con materiales de alta calidad, con 8 horas diarias de jornada única, con instituciones de educación superior acreditadas en alta calidad, todos hablando un segundo idioma. ¿Por qué no podemos hacer eso? Lo mismo hicimos con las autopistas y las carreteras. Yo me acuerdo en la campaña hace 5 años, ¿y por qué no podemos construir esas autopistas que tiene Europa y que tiene Estados Unidos? ¿Es que acaso nuestros ingenieros son inferiores? ¿Es que acaso nuestra mano de obra no da para eso? Y ahí están, ya están en construcción. Pongámonos metas ambiciosas. Ustedes son mandatarios, ustedes son alcaldes, pónganse metas ambiciosas. Que no sueña, el que no se pone esas metas no llega. Y la educación es la mayor herencia que le podemos dejar a todas y cada una de las regiones del país. Y para eso hay que invertir y en la magnitud que corresponde.
Cada decisión que tomemos a favor de la educación será un paso hacia esa paz que estamos construyendo y que a ustedes les va a corresponder también administrar ese posconflicto. Muy importante, es un momento histórico. Pocas veces a un mandatario, a un alcalde, a un gobernador, a un presidente le va a tocar un momento tan interesante de la historia de su país, de su región, de su departamento, de su municipio. Y también esa educación no solamente es la paz, sino, como les decía, más equidad. No queremos más guerra en Colombia. Queremos decirle sí a más y mejor educación para todos. Y ese es el reto de ustedes, alcaldes y gobernadores. Es el desafío, queridos amigos y amigas, de todos nosotros. Y vamos a hacerlo juntos y vamos a sacarlo adelante juntos. Muchas gracias.